Buenas tardes con todos, bienvenidos a un evento más organizado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Para mí es un gusto tenerlos aquí. Vamos a pedir un súper favor. Vamos a esperar unos 5 minutitos mientras siguen conectando más personas y empezamos el evento a las 6:05 en punto. Gracias por la espera. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, es más que un lugar de aprendizaje. Es una comunidad que conecta a todo el país, con sedes en Quito, Ibarra, Esmeraldas, Ambato, Manabí, Santo Domingo y Amazonas. La PUCE lleva educación a los estudiantes en cada rincón del Ecuador, ofreciendo programas que responden a las necesidades de diversas comunidades. Ya sea en los Andes, en la costa o en la Amazonía, la PUCE está presente para ofrecer educación de alta calidad, con un toque personal que transforma vidas y construye futuros. La vida en la PUCE te brinda numerosas oportunidades que van más allá del aula. Nuestros estudiantes cumplen sus sueños en un entorno de apoyo e inclusión, donde la excelencia académica, la flexibilidad y el desarrollo personal van de la mano. En la PUCE queremos informar a la persona integral. No solo brindamos el conocimiento necesario para que los estudiantes tengan éxito académico, sino que también los alentamos a desarrollar sus proyectos de vida y forjar conexiones duraderas. La PUCE está profundamente comprometida con la justicia y la sostenibilidad, guiada por los valores de la encíclica Laudato Si. Tomamos en serio nuestra responsabilidad de cuidar nuestra casa común e integramos prácticas ecológicas en todas las áreas de la vida universitaria. En la PUCE no solo hablamos del futuro, lo construimos activamente, con profundo respeto por la naturaleza y con la firme voluntad de dejar un mundo mejor a las futuras generaciones. Estás en un lugar donde no solo adquieres conocimiento, sino que también construirás amistades, desarrollarás tus proyectos y crecerás como persona. Juntos por una excelencia académica sin fronteras. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, es más que un lugar de aprendizaje. Es una comunidad que conecta a todo el país, con sedes en Quito, Ibarra, Esmeraldas, Ambato, Manabí, Santo Domingo y Amazonas. La PUCE lleva educación a los estudiantes en cada rincón del Ecuador, ofreciendo programas que responden a las necesidades de diversas comunidades. Ya sea en los Andes, en la costa o en la Amazonía, la PUCE está presente para ofrecer educación de alta calidad, con un toque personal que transforma vidas y construye futuros. La vida en la PUCE te brinda numerosas oportunidades que van más allá del aula. Nuestros estudiantes cumplen sus sueños en un entorno de apoyo e inclusión, donde la excelencia académica, la flexibilidad y el desarrollo personal van de la mano. En la PUCE queremos informar a la persona integral. No solo brindamos el conocimiento necesario para que los estudiantes tengan éxito académico, sino que también los alentamos a desarrollar sus proyectos de vida y forjar conexiones duraderas. La PUCE está profundamente comprometida con la justicia y la sostenibilidad, guiada por los valores de la encíclica Laudato Si. Tomamos en serio nuestra responsabilidad de cuidar nuestra casa común e integramos prácticas ecológicas en todas las áreas de la vida universitaria. En la PUCE no solo hablamos del futuro, lo construimos activamente, con profundo respeto por la naturaleza y con la firme voluntad de dejar un mundo mejor a las futuras generaciones. Estás en un lugar donde no solo adquieres conocimiento, sino que también construirás amistades, desarrollarás tus proyectos y crecerás como persona. Juntos por una excelencia académica sin fronteras. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, es más que un lugar de aprendizaje. Es una comunidad que conecta a todo el país, con sedes en Quito, Ibarra, Esmeraldas, Ambato, Manabí, Santo Domingo y Amazonas. La PUCE lleva educación a los estudiantes en cada rincón del Ecuador, ofreciendo programas que responden a las necesidades de diversas comunidades. Ya sea en los Andes, en la costa o en la Amazonía, la PUCE está presente para ofrecer educación de alta calidad, con un toque personal que transforma vidas y construye futuros. La vida en la PUCE te brinda numerosas oportunidades que van más allá del aula. Nuestros estudiantes cumplen sus sueños en un entorno de apoyo e inclusión, donde la excelencia académica, la flexibilidad y el desarrollo personal van de la mano. En la PUCE queremos informar a la persona integral. No solo brindamos el conocimiento necesario para que los estudiantes tengan éxito académico, sino que también los alentamos a desarrollar sus proyectos de vida y forjar conexiones duraderas. La PUCE está profundamente comprometida con la justicia y la sostenibilidad, guiada por los valores de la encíclica Laudato Si. Tomamos en serio nuestra responsabilidad de cuidar nuestra casa común e integramos prácticas ecológicas en todas las áreas de la vida universitaria. En la PUCE no solo hablamos del futuro, lo construimos activamente, con profundo respeto por la naturaleza y con la firme voluntad de dejar un mundo mejor a las futuras generaciones. Estás en un lugar donde no solo adquieres conocimiento, sino que también construirás amistades, desarrollarás tus proyectos y crecerás como persona. Juntos por una excelencia académica sin fronteras.
La Pontificia Universidad Buenas tardes con todos. Bueno, ahora sí, mi nombre es Santiago Ceballos, soy promotor estudiantil de la PUSE y para nosotros es un honor tenerlos en este tipo de eventos. Les voy a contar un poquito cómo va a ser la dinámica de esta actividad. En unos minutos nada más le voy a dar el paso, en este caso a la coordinadora de la maestría, para que inicie el proceso de cómo va a ser el evento. Y les comento, al finalizar este webinar vamos a tener un espacio para que nos dejen sus datos, ya que se les va a entregar un certificado de asistencia y de participación a este evento. También, si tienen dudas sobre el proceso de admisión a la universidad, vamos a dejar un mensaje en el chat para que todo el mundo lo pueda ver y le puedan escribir directamente a la asesora de atención a aspirantes y así no interrumpimos la exposición. Si tenemos dudas, podemos dejar en el apartado de preguntas y respuestas o podemos levantar la mano, les vamos a dar acceso al micrófono para que puedan hacer la consulta directamente. Sin más, pues les dejo en este caso en manos de la magíster Yadira Salguero, quien es la coordinadora de la maestría de Biología Computacional. Muy buenas tardes a todos los asistentes. La Pontificia Universidad Católica, enmarcada en la Facultad de Hábitat, Infraestructura y Creatividad, como parte del programa de Maestría en Biología Computacional, les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Integrando Ciencias Genómicas en Plantas para descifrar la respuesta al estrés abiótico. El día de hoy nos acompaña como expositor el doctor Sergio Alan Cervantes Pérez, quien es actualmente investigador postdoctoral en la Universidad de Arizona, en los Estados Unidos. Su trabajo se enfoca en utilizar la biotecnología y la genómica de plantas para ayudar a resolver problemas complejos del campo, como la adaptación de cultivos en ambientes hostiles derivados del cambio climático. Tiene experiencia en investigación durante más de 13 años en biología molecular, genética y genómica de plantas. Es actualmente el docente de la asignatura de genómica de la maestría. Em, es miembro del editorial board de los Journals Frontiers in Genetics in Nature Communication. Su obra global publica 944 citas que están distribuidas en 19 publicaciones internacionales. Bienvenido, Alan. Es un gusto tenerte como siempre y que nos compartas tu conocimiento. Muchas gracias, Yadira, por la presentación. Deja compartir pantalla para iniciar. Creo que es esto. ¿Pueden ver mi pantalla? Bueno, como decía Yadira, voy a platicarles un poquito acerca de cómo se puede utilizar la genómica desde diferentes puntos de vista, integrarlos. Y en este caso, para resolver preguntas muy particulares, ¿no? Yo estoy muy interesado en resolver preguntas del tipo biológico en las plantas, tratar de descifrar cómo podemos. eh, Hay una mano levantada, no sé si sigo, Yadira. Sí, 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 ya la bajaron. Ok. Entonces, bueno, como les decía, yo estoy muy interesado en cómo integrar todas estas ciencias genómicas para resolver preguntas biológicas, como en este caso es cómo las plantas responden a los estreses abióticos, que son todos estos estreses relacionados con estímulos no bióticos, es decir, no son organismos, no son microorganismos, no son este tipo de cosas, son más relacionados con los nutrientes, con la disponibilidad de agua, con la disponibilidad de ciertos tipos de estreses naturales, ¿no? De cambios naturales. La idea a largo plazo es tratar de poner un granito de arena para poder generar o aportar para los nuevos cultivos que estén un poquito más adaptados a estos nuevos desafíos del cambio climático, ¿no? Entonces, ese es un poquito el outline de la presentación de hoy. Voy a platicarles un poquito cuáles son los grandes desafíos en la agricultura en estos momentos, eh, cómo hacer resilientes estos cultivos puede asegurarnos los alimentos para el futuro y cómo se pueden crear esta resiliencia entre los cultivos, ¿no?
Y bueno, como queremos integrar todos estos datos genómicos, es cómo en esta era de los datos masivos de secuenciación y de otro tipo pueden ayudarnos para generar esto. Y al final, bueno, quiero platicarles tres historias distintas donde nosotros utilizamos la integración de diferentes ciencias genómicas para intentar entender un poco cuál es esta respuesta, ¿no? La primera es un poquito, es una historia de cómo construimos, eh, digamos, la fuente, cómo construimos una base de datos de single cell genomics para poder encontrar la respuesta específica de los genes y después buscarlos en respuesta a los estreses, ¿no? La otra historia es un poco de cómo utilizando dos diferentes áreas, una es la transcriptómica con el microfenotyping, que le llamamos nosotros, que es solamente fenotyping en imágenes de microscopía, podemos descubrir nuevos tipos celulares y cómo se adaptan estos a diferentes estreses como de nutrientes, por ejemplo. Y al final es cómo, utilizando genómica y fenotyping, podemos entender cómo las raíces están interactuando en el suelo y cómo se pueden estar ayudando para responder a las limitaciones de agua o a la sequía en general, ¿no? Y el desafío más grande es que el cambio climático, este pequeño incremento en grados Celsius, año con año, derivado pues, de la contaminación y de múltiples condiciones en el planeta, están mermando la producción de los cultivos en estos años y los van a mermar en los próximos años, ¿no? Esta es una imagen proyectada del impacto del cambio climático en la producción de los cultivos en el mundo completo, ¿no? Entonces pueden ver cómo aquellos países que están en color rojo o naranja son los que tienen mucho mayor impacto en la producción de los cultivos. Muchos de esos países, como lo son los países como es México y toda la parte de Sudamérica en general, van a tener un impacto muy fuerte en la producción de los cultivos. Y como sabemos, pues todos estos países son bien importantes para la producción de cultivos en el mundo en general, ¿no? Los problemas actuales que hay en la agricultura es que eh, pues tenemos el cambio climático que es muy difícil de enfrentarlo, digamos, si los cultivos o las plantas no están preparadas para este tipo de cambios o este tipo de ambientes extremos, ¿no? También a causa de esto tenemos mucha pérdida de biodiversidad de los cultivos o de las plantas eh, y eso nos lleva a una inseguridad alimentaria, ¿no? ¿Cómo, la resiliencia de los cultivos nos puede ayudar a crear una sostenibilidad de los alimentos y cómo nos puede generar también estos cultivos adaptables con el tiempo, ¿no? Aquí pueden ver una foto, una figura de un cultivo de arroz que está creciendo en limitación de agua o en sequía. Y se pueden ver perfectamente cómo la planta está bastante estresada, incluso ya no está tan verde como debería estarlo, debido a esta sequía o a esta necesidad que tiene de agua, ¿no? Entonces la idea es poder producir o poder ayudar a producir estos cultivos con mucho menos agua, por ejemplo, en este caso, pero que sea adaptable a poder sobrevivir con eso, ¿no? Eh, Como definición, la resiliencia de cultivos es como la habilidad de sobrevivir y generar las diferentes generaciones a través de estos cambios del ambiente, ¿no? Es decir, tenemos estos descensos o estos aumentos de la temperatura tan drásticos en cada temporada. Entonces es crear plantas o ayudar a las plantas para que puedan sobrevivir y que puedan pues producir alimentos, ¿no? Ante estas condiciones. Yo creo que lo clave Alan, es, perdóname que te interrumpa. Por favor, ¿podrías poner la pantalla en modo completo, por favor? no está en modo completo. No. Déjame ver qué está pasando aquí.
Ahí está el modo completo. Y mejor, gracias. Entonces, la idea es tratar de crear estos cultivos resilientes al estrés abiótico, que no tiene nada que ver con la infección de patógenos o de microorganismos, para que puedan sobrevivir este cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo juntamos estas dos ideas, ¿no? De cómo in- eh, innovar o cómo hacer este link entre la agricultura que sea resiliente al cambio climático y todo este conjunto de datos masivos que tenemos. Por un lado tenemos todos estos datos que existen actualmente de datos masivos de genomas secuenciados de cultivos en todo el mundo. Aquí tenemos un mapa donde podemos ver los diferentes cultivos que han sido secuenciados su genoma, ¿no? Pero también tenemos no solo genomas secuenciados, tenemos también muchos datos de phenotyping, muchos datos de transcriptomas, muchos datos de metabolomas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos usar estos datos para crear esta agricultura resiliente? Por otro lado, actualmente tenemos muchos datos masivos de single cell genomics, que son datos muy específicos de expresión y de genética y epigenética de cada uno de los tipos celulares de las plantas en este caso, ¿no? Y tenemos muchos datos también eh, de digital phenotyping, que viene siendo estas capturas de imágenes con drones para poder unirlo también a este tipo de preguntas, ¿no? Y bueno, de aquí paso a la primera idea o la primera historia que les voy a contar, que es un poco cómo generando herramientas como estas de Single Cell Genomics podemos ayudar a revelar patrones de expresión en cada uno de los tipos celulares, pero también cómo podemos descubrir cómo están respondiendo las plantas a ciertos o cuales estreses, ¿no? Y aquí nada más tenemos una figura ilustrativa. La idea era generar un mapa de expresión de cada uno de los tipos celulares de soya. Esta es una planta de soya. Eh, Esto en condiciones normales y después tratar de ver qué pasa con los estreses, ¿no? Pero aquí tenemos un zoom en una hoja, entonces podemos ver que en una hoja tenemos toda esta variedad o esta diversidad de tipos celulares que lo podemos ver como datos de expresión eh, muy divididos o muy separados por tipos celulares, todos los datos de expresión de una hoja en este caso, ¿no? Entonces eso es lo que nos permite hacer todo ese tipo de single cell genome. Yo puedo separar las células que son de cada uno de los tipos celulares y conocer la expresión particularmente de ellas. Entonces la idea fue esa, ¿no? Entonces empezamos con esta idea del tabula glicin para ver a nivel de célula única cómo es la resolución de la expresión genética. Utilizamos 10 diferentes tipos de tejidos, eh, desde raíz, el nódulo, que también es muy importante en las leguminosas, hojas verdaderas y hojas trifoliadas, shoot apical meristem, eh, el, el, la inflorescencia, bueno, el green pod o la vaina en español, y diferentes estadios de la semilla, ¿no? Entonces tomamos muestras de cada uno de ellos y aplicamos esta metodología que se llama Single Nucleus Transcriptomics, que solamente extraes cada uno de los núcleos y después extraes el transcriptoma de cada uno de los núcleos de las células. Una limitante haciendo Single Cell Genomics es que necesitas saber el origen de cada uno de los tipos celulares. Entonces necesitamos anotar funcionalmente cada uno de los tipos celulares. Nosotros utilizamos en este proyecto, por un lado, una técnica que se llama Molecular Cartography, que no es más que tú vas a ver in vivo mediante cortes microscópicos donde se expresan ciertos tipos celulares de tu interés. Por ejemplo, estamos viendo la expresión de un gen muy particular en una zona muy particular de la raíz, que viene siendo este clúster que está acá, y entonces lo pudimos identificar
como un clúster muy específico del gilema, ¿no? Por la posición en la que se encuentra en el corte de raíz, es un tejido, una célula vascular, más bien, ¿no? Podemos también buscar en la literatura, lo que hicimos fue buscar en la literatura para encontrar marcadores o genes marcadores célula específico para poder notar los tipos celulares. Y pudimos hacer también esta parte de genómica comparativa para poder ver si los genes marcadores de unas especies de plantas podíamos usarlos en otras genes, si estaban conservados en otras especies de plantas, ¿no? Y esto para muchos casos nos dio buenos resultados y pudimos anotar los diferentes tipos celulares, ¿no? Este es el workflow que utilizamos. eh, es muy sencillo, solamente aislamos los núcleos y luego los limpiamos, preparamos los núcleos para luego hacer el barcoding de cada una de las células y cada uno de los transcritos. Y entonces ya puedes hacer el procesamiento de los datos, encuentras el transcriptoma de cada una de las células y puedes hacer este tipo de análisis de reducción dimensional para poder catalogarlos o clasificarlos según la expresión de cada una de estas células, ¿no? Y bueno, al final fuimos capaces de revelar el 157 o encontramos más bien la notación funcional para 157 tipos diferentes de células. Es decir, con este 157 diferentes tipos celulares, lo que podíamos ver es que cada uno de los órganos de los cuales tomamos muestras tienen un bloque o una marca muy particular de tipos celulares. Sin embargo, algunos de ellos son parecidos, ¿no? Por ejemplo, las células de la epidermis que están en el nódulo se parecen a las células de la epidermis que están en la raíz y también se parecen a las células de la epidermis que están en la semilla o en la hoja, por ejemplo. Entonces, son 157 tipos diferentes celulares, pero pueden agruparse estos a su vez en tipos celulares mayores, ¿no? Y una de las cosas que quisimos hacer para explorar un poco esta expresión en los tipos celulares es tratar de ver la coexpresión de factores de transcripción que había entre los diferentes tipos celulares, ¿no? Y entonces aquí no se alcanza a ver muy bien porque está muy grande el gráfico, pero en el eje Y ustedes tienen los 157 tipos celulares clasificados eh, por su anotación, ¿no? Podemos tener aquí, por ejemplo, todos los tipos celulares que fueron anotados como epidermis hasta arriba, y luego tenemos, por ejemplo, células vasculares o células del mesófilo, etcétera. Entonces, y acá tienen la expresión de todos los genes, ¿no? De los más de 50.000 genes, eh, no, perdón, de todos los factores de transcripción, que son alrededor de 4.000 factores de transcripción que tiene soya. Y entonces estas manchas azules que ven aquí son genes que son altamente expresados preferencialmente en esos tipos celulares. Entonces aquí en la epidermis, que es esta parte azul, pueden ver que todos estos manchas azules que pueden ver aquí son clústeres o genes que están coexpresados en células de la epidermis, probablemente haciendo funciones muy similares en diferentes órganos. Entonces, esta es la parte interesante aquí, que puedes ver cómo coexpresión de factores de transcripción pueden revelar estas señales de los tipos celulares. Y entonces, todavía fuimos a explorar más. Aquí les voy a poner un ejemplito de un clúster de coexpresión muy específico eh, en las células infectadas del nódulo, ¿no? Es decir, esas células donde ya se hizo la simbiosis de la rizobacteria con las células vegetales y entonces pueden ver cómo estos mancha azul que se ve acá comprende un número muy específico de factores de transcripción que se están expresando o coexpresando al mismo tiempo para dar esta función eh, de la nodulación, en este caso específico en soya, pero muy probablemente también en otras leguminosas, donde encontramos muchos genes que son muy importantes para la noción, como los factores de transcripción IN o muchos genes de señalización, ¿no? En esta ruta. Entonces, si ustedes lo ven desde el punto de vista macro, teniendo todos estos tipos celulares, luego vamos haciendo o reduciendo o filtrando, encontramos
genes que están expresados muy específicamente y no en los demás tipos celulares para ciertas o cuales funciones, ¿no? Como tipo de firmas de coexpresión, ¿no? Esto fue para montar un poco todas estas herramientas y saber qué estaba pasando en cada uno de los genes, en cada una de las células de soya. Pero luego nos hicimos una pregunta, ¿no? Estuvimos trabajando un poquito con un estrés de temperatura, es decir, aplicamos a la planta de soya diferentes temperaturas y veíamos a cuáles de ellas podía responder o no, ¿no? Aquí pueden ver a su derecha hojas trifoliadas de soya a las que se aplicaron diferentes temperaturas, desde 18 grados hasta 30, y pueden ver cómo cambia un poco la arquitectura tanto de la planta coltrón como de la planta mutante, donde, por ejemplo, este gen fue eliminado de esa parte de ahí, que es una mutante. Entonces, este gen resultó que si tú aplicas esta temperatura o es sensible a la temperatura, no se va a desarrollar como tal la hoja trifoliada, ¿no? En cambio, a esta temperatura sí se puede desarrollar un poco. Encontramos que este gen es un gen bastante específico de hojas trifoliadas en unas específicas células del mesófilo, que son estas células que están aquí abajo de la epidermis y son las que proporcionan esa turgencia o ese volumen que tienen las hojas, ¿no? Es decir, al no tener este gen, esta mutante, lo que va a pasar es que estas células no van a generarse y entonces no va a haber turgencia en la hoja y la hoja no se va a desarrollar, ¿no? Lo que descubrimos es que aparte de que es importante para eso, este gen también es importante y sensible a la temperatura en esas células específicamente. Entonces es como a partir de una herramienta, cómo vienes a encontrar cómo responden o cómo son sensibles los genes y las células a la temperatura también, ¿no? Eh, la segunda historia, vamos a platicarlo un poquito más rápido, es de cómo uniendo microphenotyping con transcriptomics puedes hacer este tipo de descubrimientos de cosas o cómo puedes ver cómo responden las plantas, células o los tejidos a diferentes estreses abióticos, ¿no? En este caso, nosotros teníamos una pregunta que encontramos después de hacer una búsqueda de literatura bastante grande. Encontramos, bueno, si ya han visto, ¿no? Yo creo que todos conocemos los tricomas, que son estos pelitos que tienen la mayoría de las plantas en las hojas. Algunos de ellos también en las frutas, como en los frutos, como los duraznos. Pueden ver todos estos pelitos. Los tricomas son un tipo celular eh, que es una extensión de las células de la epidermis en las plantas que se ayudan mucho para la defensa entre los insectos o los patógenos o todo este tipo de cosas, ¿no? Y tenemos por otro lado otros tipos de estructuras muy similares que son eh, los pelos en las raíces, que son unos pelitos que ustedes pueden ver en toda la arquitectura de la raíz, ¿no? Entonces, buscando cuánta diversidad había ahí, lo que encontramos es que, por ejemplo, en los tricomas encontramos al menos 47 formas diferentes de tricomas. En cambio, para los pelos de las raíces solamente encontramos dos diferentes fenotipos o diversidad del- de la forma de la raíz, ¿no? De los pelos de las raíces. Entonces, la pregunta que nos hicimos en ese momento fue si existe un tipo de sesgo o no se están encontrando más estructuras o diversidad en el fenotipo de los pelos de las raíces porque no hay elementos para buscarlos o simplemente porque no existen. Entonces, trabajando con frijol, otra leguminosa también, encontramos una nueva estructura o extensión de la epidermis que le llamamos hood hairs o que son como ganchos, como pelos de ganchos, que son unas estructuras muy similares a los tricomas, si los pueden ver aquí, pero que crecen solo en la raíz. Y aquí pueden ver ustedes la estructura de los pelos radiculares que son muy diferentes totalmente a los tricomas y a
pelos de gancho, ¿no? Nunca se había visto ese tipo de extensiones en la epidermis en la raíz, solamente se habían visto en el estemo, en las hojas o en los frutos, como tricomas, pero nunca se habían visto específicamente estos tipos de estructuras, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, bueno, tenemos que ver si la estructura, la morfología y cuantitativamente son diferentes a los tricomas o no, y si están respondiendo o no a ciertos estreses, ¿no? Entonces, lo primero que el primer problema que nos topamos es que no había eh, metodologías para poder hacer esta cuantificación, ¿no? Entonces, en el laboratorio se creó toda esta metodología para poder medir. En este caso, se hizo algo muy similar para estos pelos en las raíces. Imagínense contar a mano todos estos pelos mediante imágenes de microscopio, cuando ustedes pueden automatizarlo, ¿no? Solamente por tomando la foto y ver eh, y cuantificar cada uno de estos pelos aquí o estructuras pequeñas, ¿no? Implementamos algo similar con estos pelos de gancho. Sin embargo, el problema que teníamos con los pelos de gancho es que la forma era diferente, no era, digamos, tubular, sino que era más bien como un gancho. Y esto implicó algunos problemas para poder medir el área o la forma de estos pelos, ¿no? De gancho. Pero bueno, desarrollamos el método y encontramos que, bueno, encontramos que aplicándole diferentes estreses de nutrientes a la raíz, podemos encontrar una respuesta a ese tipo de estreses de nutrientes como fósforo y nitrógeno, ¿no? Aquí pueden ver una figura de estos pelos ganchudos o pelos en forma de gancho digamos, en el control que teníamos. Ustedes pueden ver cómo crecen y cómo responden en carencia o en limitación de fósforo y de nitrógeno, ¿no? Cómo estas estructuras crecen mucho más respondiendo a esta carencia de nutrientes, ¿no? Y respondiendo en el sentido de, bueno, si no tienen esta suficiencia de nutrientes, lo que pasa normalmente es que estas estructuras crecen para buscar en el medio en el que están mucho más formas de nutrientes que si no lo tuvieran, ¿no? Aquí no tienen necesidad de crecer porque los tienen viables muy cerca de su área o donde están creciendo, ¿no? Esto lo confirmamos cuantitativamente midiendo el perímetro de estas estructuras y entonces vimos cómo estaban creciendo un poquito más en respuesta al nitrógeno y al fósforo. Vimos que respondían, los tricomas no responden normalmente a la respuesta de nutrientes, a la carencia, entonces queríamos ver si sí eran similares o no. Entonces, lo que hicimos fue tratar de ver, extrajimos los transcriptomas de cada una de estas estructuras, tanto de los tricomas, de los pelos ganchudos, como los pelos de las raíces, para ver si los transcriptomas nos decían algo, ¿no? Y aquí pueden ver cómo teníamos dos muestras de transcriptomas para cada uno. Estos son los tricomas que crecen en las hojas, estos son los tricomas que crecen en el tallo, y estos son eh, los los pelos ganchudos, ¿no? Que crecen en forma de gancho en la raíz. Y acá tenemos los pelos radiculares, ¿no? En la raíz. Entonces, pueden ver cómo eh, transcriptómicamente tienen muy diferentes perfiles cada uno de ellos, ¿no? Tanto los tricomas entre ellos, pero también cada una de estas estructuras de la epidermis son totalmente distintas en cuanto a su transcriptoma y tienen diferentes también funciones, ¿no? Entonces lo que decidimos hacer es, bueno, tratar de buscar cómo se parecían estos mecanismos de generación de los pelos radiculares como de los tricomas, ¿no? Y entonces encontramos que los circuitos que están integrados en cada uno de estos desarrollos son muy similares. Aquí tenemos los pelos ganchudos, acá tenemos los tricomas y aquí tenemos los, los pelos radiculares, entonces se parecen bastante, pero no son los mismos genes que están activos en uno y el otro mecanismo, ¿no? Es decir, tienen el mismo set de genes, pero activados y desactivados en diferentes formas, ¿no? Es decir, una forma de activación va a ser el desarrollo de uno o del otro, estructura epidérmica, ¿no?
Y luego, bueno, para tratar de ver si realmente si era un nuevo tipo celular, hicimos unos análisis de coexpresión de estos transcriptomas, donde tratamos de buscar módulos de coexpresión para estos datos. Encontramos cuatro módulos que eran muy específicos para los pelos ganchudos, pero no se expresaban en los otros tipos celulares o en las otras estructuras. Cuando fuimos a ver ahí, íbamos a encontrar cuál era la especialidad, digamos, funcionalmente o biológicamente de estos genes que estaban en el módulo expresándose para la función del desarrollo de esa estructura, ¿no? Entonces encontramos cosas bien interesantes. Por un lado encontramos muchos genes, estos genes rojos que ven aquí, son genes que son importantes para la ruta de captación del nitrógeno en las plantas, y los encontramos que eran muy específicos de esta microestructura, lo cual nos dice que esa estructura, entonces lo que está haciendo esa estructura es captando el nitrógeno, a diferencia de las otras estructuras que no lo hacen, ¿no? Otra cosa importante que encontramos es que una ruta que se llama la ruta de la suberina eh, es un complejo biológico o lipídico que crece alrededor de los tipos celulares, en este caso de la epidermis, para proteger las estructuras de la pérdida de agua o del ataque de los patógenos, ¿no? Entonces lo que encontramos es que esta ruta está bastante activada en ese específico tipo celular para protegerlo de que no pierda agua y de que no sea atacada por algún patógeno, ¿no? Es decir, lo que nosotros hipotetizamos es que este tipo celular es muy importante en el desarrollo temprano de la plántula, eh, después de germinar, para captar nutrientes y para defenderse en contra de los patógenos, ¿no? Esto es lo que más o menos puedes hacer utilizando diferentes o integrando diferentes áreas de la genómica, ¿no? Y bueno, el último, que ya no me queda mucho tiempo, pero voy a platicárselo rápido, es cómo haciendo esto del fenotipado, del phenotyping, utilizando genómica también podemos encontrar, o en este caso, cómo se adaptan las plantas a la sequía. Entonces, históricamente, cómo se ha hecho el fenotipado en el laboratorio, pues crecemos unas plantas en cajas Petri, las ponemos en diferentes condiciones y pues manualmente o con una regla le medimos el tamaño de la raíz principal, contamos cuántas raíces laterales que existen y podemos hacer este tipo de gráficos. Y creamos idiotipos. Los idiotipos son los tipos perfectos de cómo crece o idea imaginaria de cómo crecen en las mejores condiciones las raíces en cada condición, ¿no? En este caso obtenemos diferentes tipos de nutrientes o concentración de nutrientes y estos son los idiotipos de cómo sería el fenotipo de la raíz, ¿no? Sin embargo, en el campo, en la realidad, nosotros vemos toda esta diversidad de arquitecturas de la raíz, ¿no? Este es el frijol y pueden ver que cada una de las raíces es diferente. Y si ustedes van a su jardín y pueden ver las raíces de sus plantas, van a ver que aunque sea la misma planta, van a tener diferentes arquitecturas de la raíz, ¿no? Y dices, bueno, ¿esto por qué pasa? Si tenemos estos idiotipos, ¿por qué está pasando esto, no? Y entonces la pregunta que nos surge es si estamos capturando toda la variación que existe de esta diversidad de las raíces o simplemente es insuficiente la muestra que estamos tomando, ¿no? Entonces lo que decidimos es tratar de capturar toda esta variación fenotípica de las raíces en cultivos de frijol en el campo particularmente, ¿no? Entonces, lo que tuvimos que generar este tipo de algoritmos para poder, mediante el fenotipado con la imagen, este es el ejemplo de una imagen de una raíz, lo que tratamos de medir es cuál eran la distancia que había entre la última y la primera raíz de la foto en 2D y tratar de crear estas curvas de crecimiento midiendo cada uno de estos puntos en cada una de las imágenes, ¿no? Lo que vamos a ver en este tipo de curvas es cómo cambia digamos, si tomamos la raíz, si tenemos cada raíz como un universo, cómo cambia la arquitectura de la raíz, ¿no? Entonces lo que encontramos es que cada una de las arquitecturas nos va a mostrar una curva diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una raíz que es muy larga y tiene raíces laterales muy largas y crea una curva. Tenemos otra que tiene raíces laterales muy largas por un lado, pero no es como, no se salió a explorar mucho
digamos, alrededor, ¿no? O tenemos esas que tienen raíces súper largas, pero también tienen raíces laterales que se fueron a explorar nutrientes alrededor, ¿no? Entonces, la idea de este algoritmo es tratar de ver o de encontrar los diferentes fenotipos que tienen las raíces y tratar de agruparlos, ¿no? Entonces, lo que tuvimos que hacer fue algo como esto. Al final, el resultado fue, cuando medíamos todas las curvas estas, teníamos datos de este tipo, ¿no? Entonces, en realidad, lo que no, tú no puedes ver mucha diferencia ahí. Entonces, lo que tuvimos que hacer es tratar de hacer eh, un algoritmo donde pudiéramos eliminar todos los outliers que teníamos para tratar de ver cuál era lo realmente que nos importaba ahí, ¿no? Entonces hicimos un clustering con un algoritmo de K-means que lo que trataba de ver era eliminar todos los outliers y quedarse nada más con los datos que importaban, ¿no? Entonces corrimos este algoritmo 1000 veces y encontramos las curvas. Todo esto que ven aquí son outliers, pero realmente encontramos las curvas que valían la pena para cada uno de ellos. Y entonces encontramos mediante este método, los diferentes diversidades de fenotipos que existen, ¿no? Para uno de los genotipos que teníamos, encontramos que solamente existen 5 diferentes arquitecturas de la raíz para más de 500 plantas sembradas, ¿no? Entonces, esto ya nos daba una idea mucho más grande acerca de la diversidad que existía entre las raíces, ¿no? Y esto cuantitativamente lo podemos ver así. Es como aquí tenemos el mismo genotipo en diferentes años y en diferentes condiciones, pero lo que quiero que vean aquí es que solamente son 5 diferentes arquitecturas que existen de la raíz. Si pueden ver aquí, hay una arquitectura que nada más se encuentra el 5%, o sea, 5 de cada 100 plantas tienen esta arquitectura de la raíz. Y esta seguramente nunca la hemos visto y nunca la estamos viendo en la naturaleza, ¿no? Probablemente solo estamos viendo aquellas que son más del 20 o del 25% son las que podíamos ver y quizás nos estamos privando de conocer estos tipos diferentes de arquitecturas. Entonces, otra cosa que queríamos ver es, las plantas entre ellas tienen diferentes arquitecturas porque se ayudan unas con otras, es decir, algunas las poníamos en carencia o limitación de agua y otras no. Las que están en carencia ayudan a las que no están en carencia, las que no están en carencia de agua ayudan a las otras, o compiten por el agua o cómo le hacen, ¿no? Era una pregunta que teníamos. Tuvimos que desarrollar este tipo de metodología para poder escanear las raíces y tener estos tipos de modelos en 3D que nos permiten todavía mucho más fácil medir los traits de qué tamaño es la raíz, cuántas raíces laterales existen, de qué tamaño son, cuál es la diferencia entre ellas, ¿no? Entonces, el diseño general nos dice, o lo que intentamos hacer es, como que vamos a unir estos datos de phenotyping o de fenotipado con datos genómicos para hacer esos análisis de GWAS y encontrar cuáles son los genes que nos están ayudando a generar este tipo de fenotipos, ¿no? Es decir, qué genes son importantes para cada uno de los fenotipos y qué nos está diciendo los genes acerca de esos fenotipos, ¿no? Y bueno, una de las cosas que queremos investigar también es cómo las plantas pueden cooperar entre ellas para avisarse, no sé, de una inducción anticipada o una respuesta anticipada a algún estrés que está viniendo en el campo, pero que no logra llegar a todas las plantas, cómo se comunican entre ellas, cómo van a modular cuando van a entrar en un estrés abiótico, cómo modulan eso las plantas y cómo facilitan el intercambio de nutrientes entre ellas en el suelo, ¿no? Y bueno, ya esto es lo último. Nada más lo que me interesaría que se lleven como mensaje es que ustedes pueden resolver muchas preguntas biológicas basados en la genómica, ¿no? En integrando estas ciencias genómicas, ¿no? En la actualidad tenemos muchos datos genómicos que se pueden usar, que podemos integrar y que podemos responder muchas preguntas, ¿no? Lo que nos falta es personas que estén capacitadas para que puedan usar esos datos y contestar esas preguntas, ¿no? Las preguntas ahí están. Lo que no tenemos son las herramientas para poder eh, resolver esas preguntas, ¿no? Entonces aquí yo les resumo rápido que pues, el cambio climático va a generar todos esos ambientes cambiantes, no haya muchas temperaturas altas o bajas en cada una de las temporadas y los cultivos se van a tener que adaptar, ¿no? Entonces, la idea a futuro es tratar de que estos cultivos detecten esto y se traten de adaptar con los cambios y esto puede ayudar a que podamos asegurar
esta sostenibilidad de los alimentos, ¿no? Y bueno, entender los mecanismos específicamente biológicos de cómo funcionan estos genes en respuesta a estos ambientes, ¿no? Cómo la ciencia de datos nos va a ayudar a entender esto, especialmente la genómica, cómo la fenómica nos va a ayudar también a hacer esto de manera mucho más sencillo para tratar de integrarlo con algo mucho más visual que son los fenotipos, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tengan preguntas. Adelante. Muchas gracias, Alan, por tu exposición. Efectivamente, en este momento vamos a empezar con la ronda de preguntas para que por favor levanten la mano o en su defecto le escriban. Mientras tanto, por favor, Cami, si nos ayudas con el link y el QR para registro de asistencia, te agradezco. ¿Quieres compartir tu informe de QR? Ya tenemos una pregunta. Sí, muchas gracias, Cami. Vamos con la pregunta de Jocelyn Torres, que indica, ¿pueden comentar algo más sobre el Outlier Detection, por favor? Sí, que es en el método que les comentaba aquí, ¿no? Entonces, aquí la idea es, este programa de K-means lo que hace es tenemos todos estos datos acá, y lo que hace el K-means es tratar de calcular los promedios, o las medias, de cada uno de los datos, y entonces va a detectar, por ejemplo, en la primera corrida, un set de outliers, ¿no? Que van a ser los que van a estar mucho más arriba de las medias. Y entonces al hacer este tipo de búsqueda cíclica vamos a poder reducir los datos para poder ver este tipo de curvas que tenemos acá, ¿no? Entonces el outlier detection va a decir, bueno, ¿cuáles datos se salen de la media o del promedio? Tanto que no, que puede ser un outlier, ¿no? Cuando solamente puede ser una cosa diferente de la medición o algún error que podemos tener gráficamente ahí. Pero no sé si estaban viendo mi pantalla ahí. Por el momento está con el código QR para el registro de asistencia. Sí. Eh, no sé si más bien solo dejamos por el momento, Cami, el link y ya. Ahorita sí. Sí, yo pensé que estaba. Sí, no, sí se está compartiendo ya lo dejé de compartir por mi parte. Gracias. Sí, que eso es lo que les comentaba, ¿no? Tenemos, digamos, todos los datos, buscamos cuáles son los promedios y entonces todos aquellos que están muy por arriba del promedio o de la media, en cada vez que pasa el algoritmo va eliminando los más altos o los más bajos, ¿no? Hasta que quedamos con una compresión de los datos significativos y podemos ver este tipo de gráficos.
No sé si contesté la pregunta Jocelyn. de Yusel. Muchas gracias. También tenemos la pregunta de Alex Santillán. Dice, felicitaciones, excelente charla. ¿Me podrían indicar qué costo tiene un estudio como el de los tricomas? Este tipo de estudios el costo, digamos, no es tanto en el sentido de lo único que necesitamos nosotros primero fue pues el costo primero de la microscopía para poder tener todas estas imágenes de buena calidad, digamos, de las estructuras y poder medirlas después con el algoritmo, ¿no? El algoritmo, digamos, no nos cuesta nada porque fue diseñado por nosotros. Entonces el costo viene más relacionado eh, con cuánto te cuesta la microscopía, uno, y el otro cuánto te cuesta secuenciar, digamos, cada uno de los transcriptomas que necesitas, ¿no? Eh, el costo varía un poquito, digamos, dependiendo del país en el que estés, pero a nosotros nos cuesta alrededor de $150 cada una de las muestras que se secuencia para transcriptoma. Ahí teníamos como seis más o menos, ¿no? Entonces no es tan costoso, pero es muy dependiente de dónde estés, ¿no? Muchas gracias. Tal vez alguna otra pregunta. Dice Jocelyn, en el caso de que se desee ver la expresión del estrés frente a parásitos, ¿es recomendable hacer el estudio a partir de esa detección? ¿Cuál es el costo o de qué forma se podría realizar en el laboratorio con pocos recursos? En el caso que quieras, asumo que se refiere O al, sea, perdón. yo supondría que está preguntando un poco el tema frente al estrés, ¿no? Así como tenemos deficiencia de nutrientes o falta de agua, también se puede haber o potenciar un estrés por el tema de plagas, parásitos. Entonces, en ese caso, a partir de un estudio en laboratorio con pocos eh, recursos, ¿cuál sería el costo? Pues ahí sería muy variable, ¿no? Porque tienes dos diferentes formas de la cual lo puedes visualizar, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos este tipo de estudios que son como de microphenotyping, que es hacer la búsqueda de las formas o de la cuantificación de los estreses en imágenes de microscopía. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, fotos de una hoja que atacó el parásito y fotos sanas, entonces podemos empezar a ver, a cuantificar cuál es el daño y conforme en el tiempo cuál va a ser el daño, ¿no? Pero digamos que eso es como muy específico a imágenes de microscopía. Lo que estamos viendo nosotros es desde el otro punto de vista, ¿no? Tratar de tener estas imágenes completas del campo y tratar de tratar de detectar el ataque de los patógenos en las plantas para poder prevenir, digamos, más infección en el campo en general. Es decir, si yo puedo, con este tipo de capturas de imágenes en un campo muy grande, ver que las plantas lo está atacando, no sé, un hongo, este, y sabemos mediante el análisis de las fotos que es un hongo, podemos actuar más rápido, ¿no? Para estudios de laboratorio en particular, este, lo que yo recomiendo es tratar de hacer este tipo de estudios. eh, bueno, existen este tipo de secuenciadores portables como los de Nano porque son como no muy caros y que pueden utilizarse como para la detección, donde puedes usar estas dos cosas, ¿no? Tanto como eh, fotos de microscopía o fotos, digamos, de campo y mezclarlo con, no sé, la secuenciación de DNA o de ARN mediante estos tipos de secuenciadores portables, ¿no? Sí, 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 si no tienes como muchos recursos, yo lo haría más o menos en ese sentido, ¿no? También menciona si es que le recomienda hacer este estudio a partir de este tipo de detección. Ahorita está como medio en desarrollo todo esto, ¿no? O sea, no es como que ya podamos decir, vamos a sentarnos a hacer estudios de detección, porque todo esto está como muy empezándose desde los desarrollos de los algoritmos hasta,
Yo supongo que en algunos años va a ser más fácil realizar estas pruebas de detección, ¿no? Pero ahorita está como, es un poco más empezando, ¿no? Jocelyn, no sé si quieres que te habilitemos el micrófono para que lleves a cabo las preguntas o está bien así. Ah, que no le gusta hablar, dice, está bien. Bueno, entonces vamos en orden. Alex Santillán nos dice muchas gracias, nos pueden dejar un contacto. Sí, efectivamente, en el chat del seminario web está el contacto de Elizabeth Armijos y en la página web de la Pontificia Universidad Católica está el nombre de los docentes con quienes podrían contactarse. Camila Lara dice, excelente charla, profe Alan, muchas gracias. Mi pregunta es, para hacer una secuenciación de transcriptoma, ¿podría ser útil un equipo MySeq o se necesitaría más potencia? Ahí la pregunta principal es si tienes un genoma de referencia o no. Si tienes un genoma de referencia, va a ser suficiente. Y si no tienes un genoma de referencia, va a ser difícil porque no vas a tener una base con que comparar, ¿no? Si tienes la base con que comparar, el maíz sí que es suficiente, pero si no tienes un genoma de referencia, lo vuelve complicado, ¿no? Jocelyn dice, a partir del barcoding, ¿se puede ver la expresión o inexpresión de genes ante este estrés? No, el barcoding es más para nosotros conocer. Cuando tú haces un barcoding, por ejemplo, voy a poner el ejemplo los secuenciadores de Illumina, ¿no? Que son muy conocidos. Cuando tú metes una corrida de secuenciación Illumina, no necesariamente solamente metes una muestra o una condición a correr, ¿no? Sino es que juntan muchas muestras distintas y las corren en una sola corrida juntas. El barcoding nos va a servir para identificar de qué RNA o de qué DNA provenía cada una de ellas. Entonces el barcoding nos sirve mucho más solo para identificar de dónde vienen. Para el caso que les presenté yo, el barcoding se hace para cada una de las células y cada uno de los transcritos. Entonces es para poder identificar qué transcrito viene de qué célula y qué célula tiene qué transcrito, ¿no? Es decir, es un poco más para, si es como una coordenada para localizar qué es qué, ¿no? Listo. Si no hay más preguntas, nos piden de favor nuevamente compartir el QR de asistencia, por favor, Cami. Bueno, mientras compartimos el QR, quiero aprovechar este espacio como para expresar mi agradecimiento a la Dirección de Investigación, Vinculación e Innovación de la PUCE, el Centro de Educación Virtual, al personal de promoción también y en general a todo el personal que hizo posible este evento. Muchísimas gracias, Alan, por tu exposición y agradezco también a todos los asistentes y participantes en este evento. Muchas gracias, Gracias, Yadira, por Santi. la invitación. Gracias a ti, Alan. Gracias, Santiago. Gracias, Camila también. Y a Elizabeth también le agradezco bastante. Listo. Santi, creo que con eso ya podemos darle cierre al evento. Sí, gracias por su participación. Yo hoy voy a dejar unos minutos nada más para que sigan registrándose y después cierro el evento. Muchas gracias. Cami, ¿estás con el micrófono apagado?